Eh, Cuando se produce un hecho delictivo en el ámbito de una persona jurídica, bueno, el Código Penal, en el libro primero, hay un catálogo de eximentes, de atenuantes y de agravantes. Evidentemente, las eximentes, atenuantes y agravantes históricamente están previstas para personas físicas. Vemos la novedad de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Código Penal, por ejemplo, que tenemos a día de hoy es del año 1995, ¿no? Claro, cuando se aprueba el Código Penal en el año 1995 está pensando en la responsabilidad solamente de las personas físicas. Lo que tenemos es un sistema de eximentes o atenuantes específicas de las personas jurídicas sin perjuicio de que también cabe la apreciación de atenuantes y eximentes propias de las personas físicas. Principalmente a destacar, ¿no? Artículo 31 bis, párrafo segundo y quinto del Código Penal, el Código de Buenas Prácticas. Evidentemente, se puede articular de diferentes formas el plan de prevención, pero en definitiva, lo que hace el legislador penal es premiar a aquellas personas jurídicas que tratan de ser responsables en el tráfico jurídico, que tratan de adaptar su estructura social por exigencia de los órganos de gestión y de dirección a todo el elenco de empleados de su actividad, a lo que sería una buena praxis. Y en el supuesto aceptando en la práctica de que se puede dar lugar a un delito, que tratarán, como digo, de restablecer el orden quebrado por la comisión de ese hecho delictivo de una forma ágil, rápida, eficaz, colaborando con las autoridades policiales, judiciales, tratando de, en definitiva, resarcir al perjudicado y asumiendo, por lo tanto, su propia responsabilidad. Por vía del establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en definitiva, esto es una de las críticas que hacen algunos autores que realmente no están de acuerdo con que se exija una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicen que no hacía falta que el legislador realmente fuera tan exigente y por vía de código penal asustara a las personas jurídicas en el sentido de pseudo obligarlas o recomendarlas que establecieran planes de prevención, que esto hubiera sido suficiente con haberlo previsto la normativa sectorial aplicable a cada persona jurídica. Sí, también es verdad que desgraciadamente esto hago un símil con las personas físicas. En muchas ocasiones en nuestro país el derecho penal, como digo, tiene una función prevención, disuasoria, y se funciona un poco con la amenaza, ¿no? Con la amenaza de, ojo, si se produce un desenlace desagradable, un hecho delictivo en el ámbito de la persona jurídica. En definitiva, esta amenaza, este temor con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y esta sugerencia en el artículo 31 bis, lo lanzo ahí como una sugerencia de, oye, si realmente se comete el hecho delictivo en el ámbito de tu estructura social, si tienes el plan de prevención te va a venir mejor. Bueno, sí que habrá personas jurídicas que a lo mejor lo de la cultura, la ética empresarial no cala totalmente en sus cuadros directivos y al menos como válvula de escape o vía de solución si hay problemas establezcan un plan de prevención. Bueno, irá legislador poco a poco, quizás el plan de prevención luego a la larga se dan cuenta los cuadros directivos también de la empresa que es beneficioso para todos, ¿no? Tanto ocurra o no ocurra el desenlace, porque en definitiva aquí también lo que está en juego un poco es la seguridad del tráfico jurídico, el tratar de asegurar la igualdad de oportunidades y de condiciones en el tráfico jurídico, en definitiva la libertad de concurrencia, ¿no? Dentro de la economía de mercado que se prevé en nuestro país. También es importante la adaptación a estas estructuras, sobre todo también para personas jurídicas. Evidentemente las personas jurídicas tienen nacionalidad. Entonces, las personas jurídicas que su domicilio social está en territorio nacional, que tienen la nacionalidad española, bueno, pues hay personas jurídicas españolas que son multinacionales o que tienen filiales en países extranjeros, en el ámbito de la Unión Europea o incluso fuera, evidentemente, de la Unión Europea, en el ámbito de la globalización, ¿no? De los mercados en los que nos encontramos. También es interesante porque el conjunto de las legislaciones de los países avanzados evidentemente pivotan, con diferencias, pivotan sobre la exigencia del plan de prevención y si el plan de prevención realmente es útil o adecuado, pues que pueda ser realmente aplicable por vía de eximente o atenuante. Que una persona jurídica tenga una nacionalidad española, pues bueno, si se comete un hecho delictivo en una sucursal, en una filial, en el extranjero, ahí entra el elemento de la jurisdicción. Claro, la jurisdicción de los tribunales españoles, como dice la ley orgánica del Poder Judicial, únicamente es para los hechos que se cometen en el territorio del Estado. Es decir,
el espacio terrestre, aéreo y marítimo. Si el hecho se produce en un país tercero, por mucho que la persona jurídica tenga nacionalidad española, por mucho que esa persona jurídica incluso tribute ante la Hacienda Pública Española, serán competentes para conocer los órganos judiciales del país donde se haya cometido el hecho. Por lo tanto, también incluso, sobre todo, este tipo de empresas que ya hace tiempo que estaban adaptadas, es muy útil que el conjunto, estoy pensando en las grandes nacionales, es también muy útil para el conjunto de lo que serían medianas empresas, empresas que sin llegar a ser multinacionales, pues puedan tener esta oportunidad de poder concurrir en mercados internacionales. El hecho de establecer estos planes es una adaptación en definitiva a las reglas del mercado que se van a encontrar fuera o si pretenden aperturar su negocio hacia el exterior, ¿no? Entonces, la vía también para abrir los ojos a este tipo de empresas, en el sentido de que si a una serie de empresas, evidentemente vas a tener que cumplir con una serie de obligaciones. Siempre ser responsable en definitiva porque se ostentan los derechos. Yo siempre hago el símil con la responsabilidad penal de las personas físicas. A ver, las personas físicas en nuestro país, ¿cuándo son responsables penales? A partir de los 14 años. Tenemos una situación en la cual hay una ley del menor, una ley de responsabilidad penal del menor, que se aplica a chicos o chicas entre 14 y 17 años. Luego, cuando se es mayor de edad, de 18 ya en adelante, pues se aplica la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué los chicos o chicas entre 14 y 17 son responsables penales y uno que tiene 12 o 13, ¿no? Que muchas veces está el debate, ¿no? ¿Por qué no es responsable? Bueno, porque eso hay que ponerlo en relación y se discute, ¿no? Porque evidentemente un chico o una chica de 12 años puede matar a una persona y de menos. O puede hacer un robo o puede hacer un hurto, por supuesto. Pero, claro, el hecho está en que la responsabilidad penal, en definitiva, se tiene que poner en relación con el conjunto de derechos que ostentan esas personas. No es persona tenga 10, 11, 12 años o incluso aunque sea un bebé. El derecho civil, a partir de los 14 años, entre los 14 y los 17, permite la realización de algunos actos en el tráfico jurídico con efectos. En cambio, cuando uno tiene menos de 14 años, el derecho civil no permite la realización de actos con efectos en el tráfico jurídico. Esta es la contrapartida. El legislador, se podrá no discutir, establece la barrera de los 14 años y sobre todo a partir de los 16, porque incluso en el derecho penal juvenil hay unas sanciones para los chicos o chicas de 14 y 15 y luego de 16 o 17. Evidentemente, con 16 o 17 las sanciones son superiores a los chicos de 14 y 15. ¿Por qué? Porque sobre todo a partir de los 16 años el derecho civil permite realizar bastantes actos con repercusión en el tráfico jurídico. En definitiva, ¿por qué hago esta referencia al derecho del menor? Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que no era justo era que las personas jurídicas ostentaran una serie de derechos, la posibilidad de ostentar beneficios, incentivos fiscales, de la seguridad social y demás, pero luego después no fueran responsables ante una hipotética actuación irregular. En definitiva, la responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad penal, guste o no guste, viene a subsanar una situación que realmente no era completa. En el momento en el cual se reconoce a la persona jurídica personalidad, puede actuar en el tráfico jurídico y tiene derechos, tiene que entrar la responsabilidad, porque si no, planteaba una situación de desigualdad con las personas físicas. Incluso aquellas personas físicas que creaban personas jurídicas para aprovecharse de esa impunidad de las personas jurídicas y cometer hechos delictivos, lo cual dificultaba mucho las investigaciones por parte de la policía judicial y de los juzgados y se estaba generando, como digo, una situación de impunidad. Requisitos necesarios para la aplicación de la eximente específica de la persona jurídica. Bueno, a ver, en definitiva, evidentemente los planes de prevención, el Código Penal no obliga a la persona jurídica, pero sí que establece una sugerencia con el beneficio de la posible exención de responsabilidad penal o la atenuación de responsabilidad. Hay casos en los cuales no funcionará como eximente completa, pero puede funcionar como eximente incompleta o circunstancia atenuante para rebajar la pena. Luego, el Código Penal, lo que sí que, dejando la libertad a la legislación civil, mercantil, fiscal de cada persona jurídica, en esos planes de prevención, evidentemente, dentro del establecimiento de esa cultura empresarial nueva, en el que prime la ética y los valores en el ámbito de la persona jurídica, sí que encomienda, evidentemente, que ese plan de prevención, para que sea eficaz, exista un órgano, ¿no?, que lo controle, que vele por su ejecución práctica, en definitiva.
En estos casos sí que es verdad que se ha planteado la cuestión de si tiene que ser un órgano de la propia persona jurídica quien vele por la ejecución práctica, el control, o puede ser un externo. Evidentemente caben los dos modelos. El legislador, el Código Penal, deja abierta la posibilidad de que el plan de prevención, los órganos de responsabilidad, de gestión, de dirección de la persona jurídica tienen las dos opciones. El establecimiento de un órgano de control dentro de lo que sería la propia persona jurídica, con personal de la propia persona jurídica que vele por el control de aplicación, o la posibilidad de acudir a una entidad externa. La posibilidad de que sea una entidad externa, es decir, externalizar la ejecución y el control de este plan de prevención. Bueno, aquí evidentemente para la eficacia, ¿no?, que en definitiva es de lo que se trata, para que pueda actuar como eximente en su caso o atenuante, dependerá de la persona jurídica. La estructura, la actividad social, la forma de gestión, de actuación, son modelos posibles y útiles ambos. Lo que se tiene que permitir, evidentemente, si se opta porque sea un órgano de la propia persona jurídica quien sea el encargado de la ejecución y control del plan de prevención, requiere una autonomía. Requiere una autonomía, claro, si no tienes autonomía, malamente ya de entrada, ¿no? Si no tienes autonomía dentro de la persona jurídica con los órganos de dirección, quizás es más recomendable un órgano externo. Si se le puede garantizar esa autonomía en el ámbito de la persona jurídica, bueno, pues sería perfectamente válido, estableciendo un plan de prevención, como digo, adaptado al objeto social, la dimensión y la estructura de la persona jurídica, pues podría ser un órgano interno. Son las dos posibilidades prácticas. De hecho, hay de todo como en botica, y sobre todo lo que se tiene que permitir, en definitiva, es que los empleados, que el personal dependiente de la empresa tengan la sensación de que ese plan de prevención no es únicamente una declaración de buenas intenciones, sino que ese plan de prevención, por muy completo, correcto y bonito, y que tenga unas expectativas muy loables, que en la práctica se ejecute y se aplica. Es decir, que las disposiciones establecidas en ese plan de prevención son efectivas, en definitiva, que calan desde lo que serían los órganos de dirección hasta el último empleado de la plantilla. Aquí se establece sobre todo la necesidad, ¿no?, de la definitiva integración en la colaboración con las autoridades, la prestación. Cuando se produce un evento, el canal de denuncias. El canal de denuncias es fundamental, la posibilidad de permitir que empleados de la empresa, la plantilla, el personal dependiente, en definitiva, pueda en cualquier momento poner en conocimiento del órgano de control pues esa situación que se pueda entender que puede ser constitutiva de delito, para que el órgano de control adopte las medidas correspondientes y, entre otras, el poderlo poner en conocimiento de la policía judicial o de los organismos judiciales o de la autoridad correspondiente. El plan de prevención puede funcionar también como atenuante. Es decir, claro, puede ocurrir que nos encontramos lo que hablábamos de las comunidades de vecinos. Claro, es que estamos en una situación que la Ley Orgánica 1 de 2015 entra en vigor el 1 de julio del 2015. Hace menos de 2 años, no es mucho tiempo. No es mucho tiempo, y además de que no es mucho tiempo para la vigencia de una ley, es que el cambio de paradigma es muy grande con lo que teníamos antes. Es que, claro, venimos de donde venimos. Es que venimos prácticamente de la nada. Venimos de una situación en la cual en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la ley anterior, francamente, ha sido un experimento. Prácticamente podemos decir que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la práctica nace con la Ley Orgánica 1 de 2015. Yo me antojo a arriesgarme a decirlo así. Entonces, claro, venimos de la nada y llevamos menos de 2 años con la aplicación de esta norma. Hay que darle un tiempo. Evidentemente ha habido ya un cambio claro y rotundo. Yo creo que a nivel de planes de prevención, evidentemente, pues los ejemplos más claros que tenemos en este país serían las multinacionales, las grandes empresas que hace ya tiempo están aplicando planes de prevención efectivos, porque se han encontrado con que en otros estados donde ellos trabajaban, pues evidentemente ya se exigían. En España llevamos un retraso en este sentido, ya incluso en el ámbito de la Unión Europea. En la Unión Europea hay que nos llevan una avanzadilla importante, países de nuestro entorno, por ejemplo Italia, que le lleva un avance muy importante, Alemania también. Tipo de responsabilidad luego que se puede discutir si es penal, ¿no? Porque Italia, el Código Penal curiosamente español,
copia bastante el sistema de responsabilidad italiano, pero en Italia realmente está constituido un tipo de responsabilidad de tipo administrativo. Aquí responsabilidad penal se lleva a sus últimos extremos, pero bueno, existe una cultura corporativa y con esto ya se han encontrado las empresas españolas que lleven tiempo ya trabajando pues en Italia, en Alemania y en otros países, ¿no? Hay que decir, ¿no? Entonces, claro, como Estados Unidos o países del ámbito anglosajón donde existe una cultura corporativa ya establecida desde hace mucho tiempo. Fuera de estas empresas no existe una verdadera cultura corporativa, no existía. Y sobre todo yo entiendo que el mandato establecido por el legislador penal va a calar en todo lo que serían medianas empresas, ¿no? El tejido mayoritario, medianas empresas, algunas de ellas que se puedan asimilar a grandes empresas, pero empresas que han tenido la oportunidad de trabajar fuera. Digo, como no existe una verdadera responsabilidad penal y esta cultura corporativa, de algunas excepciones o de algunos sectores, algunos ámbitos, no se exigía, pues realmente es una novedad para las empresas, sobre todo, como digo, que no operaban en el tráfico jurídico externo. Y luego se produce el efecto de la afectación de la internacionalización, ¿no? Yo ponía antes, hablaba en el descanso, claro, es que una empresa española que quiera concurrir en Estados Unidos, el caso más claro, ¿no? Y en Estados Unidos la legislación en materia del mercado de valores, en la emisión de títulos de valores, si quiere concurrir una empresa española que tenga domicilio social en España, no se le va a permitir si tiene antecedentes penales. Claro, los antecedentes penales evidentemente va a tener que aportarlos del país, de la nacionalidad propia. Si tiene algún antecedente penal esa empresa española, pues por ejemplo se le va a impedir la concurrencia en un mercado donde a lo mejor la no participación le puede frustrar un proyecto empresarial, en definitiva le puede llevar a gran parte del proyecto de la empresa. Es decir, las sanciones pueden ser muy gravosas tanto para grandes empresas o medianas empresas que puedan tener expectativas de concurrir en el extranjero. Los efectos, evidentemente, de la legislación española hay que ponerlos en relación en ocasiones hacia el exterior porque puede tener repercusión porque se le va a pedir la hoja de antecedentes penales a las empresas españolas cuando quieran concurrir en algunos mercados, sobre todo en algunos sectores, como digo, en materia de títulos valores, me viene a la cabeza en Estados Unidos. Atenuantes específicas de las personas jurídicas, como digo, al margen de algunas atenuantes propias de las personas físicas, como las delaciones indebidas, tenemos la confesión. Todo pivota un poco sobre la cultura corporativa, ¿no? La confesión, es decir, el reconocimiento cuando se produce un hecho delictivo por parte de los representantes de la persona jurídica por la actuación eficiente del órgano de control cuando le haya llegado la noticia de reconocer la confesión ante las autoridades policiales, en este caso, antes de que el procedimiento judicial se dirija contra ellos. Es decir, antes de que se inicie un procedimiento judicial, en penal lo ordinario es que actúe la policía judicial. Bueno, pues en este caso, si los legales representantes de la persona jurídica, personas con poder de decisión, reconocen los hechos, eso se valorará como un atenuante. La colaboración, la aportación de información eficaz. Una vez que se ha cometido el hecho, la aportación de información eficaz es aportación de información eficaz para el esclarecimiento del hecho, es decir, la determinación del alcance del posible delito y la identificación de los autores, tanto la persona jurídica o personas físicas. La reparación, lo que yo decía, una vez que se produce el hecho, el tratar de resarcir al perjudicado. No hay que esperarse a que haya una sentencia condenatoria que te obligue a indemnizarla o resarcirla de alguna forma. Si ya a nivel de la persona jurídica se aperciben de que ha habido una posible responsabilidad por el funcionamiento de la persona jurídica, tiene que entrar el elemento de la reparación con carácter previo, el compromiso, en definitiva, de que se pueden producir eventos desagradables que producen un efecto perjudicado y disponer de un plan de prevención antes del juzgado. Si nos ha pillado el toro, ¿no? Como se dice vulgarmente, se produce la comisión de un hecho delictivo, estamos en un momento bamboleando porque no se tiene muy claro si tenemos que tener un plan de prevención o no. Bueno, pues una vez que se ha producido el hecho, vamos a hacer un plan de prevención. Vamos a hacer un plan de prevención para si en un futuro vuelve a ocurrir. Aparte de esto, en este procedimiento ya que se nos ha iniciado, no sería un eximente, pero sí que podría valorarse como un atenuante. Antes del juicio oral, antes de que se tenga que sentar la persona jurídica, el representante de la persona jurídica en el banquillo de los acusados, si se establece un plan de prevención, demuestra un acto de buena fe. Decir, bueno, nos hemos equivocado, no teníamos un plan de prevención, bueno, ya una vez que ha ocurrido este hecho, no volverá a pasar más.
y hemos hecho un plan de prevención en la medida de lo posible para minimizar el impacto del delito, pensando en este procedimiento y en otros posibles delitos sociales que se puedan producir en un futuro, porque si se ha producido un hecho delictivo pueden producirse más en el futuro. Pivotan, como vemos, sobre la cultura social corporativa. Todas las cuestiones atenuantes no eximen de responsabilidad penal, sino que minimizan, reducen la responsabilidad penal. Es decir, el posible castigo se trata de reducir en la medida de lo posible. Si el plan de prevención existía antes de la comisión del hecho delictivo, es lo que ahora sugiere el legislador penal, puede funcionar como eximente. Si no lo teníamos antes de la comisión del hecho delictivo y se crea el plan de prevención a posteriori con la constitución de un órgano de control, ya digo, no eliminará totalmente la responsabilidad, pero al menos será mejor que no hacer nada. Si no se hace nada, pues evidentemente va a ser el peor escenario, porque en ese procedimiento penal es donde puede caer el peso de la ley con mayor rotundidad sobre la persona jurídica, y esa persona jurídica evidentemente está expuesta a que en un futuro le vuelvan a dar otra vez una platallada si vuelva a cometerse algún delito social corporativo. Si yo voy haciendo una acumulo como las agravantes también son acumulativas, ¿tienen alternativas? Claro, es que tenemos el elemento, por ejemplo, de la reincidencia ya. Tenemos el elemento de la reincidencia. Las personas jurídicas, cuando resultan condenadas, se anota en el registro central de penados y rebeldes. Por lo tanto, evidentemente, junto con las atenuantes y eximentes, tenemos también circunstancias agravantes. Una persona jurídica ya que haya sido condenada, al margen de que si no tiene plan de prevención y no lo hace, porque son así, está totalmente expuesta, luego entraría el elemento de la reincidencia, claro. El elemento de la reincidencia que agravaría la responsabilidad penal. Ahora, cuando tenemos una persona jurídica investigada, y se le formula escrito de acusación, previamente se recaba la hoja de antecedentes penales. Y ahora ya, evidentemente, igualdad de condiciones. Si existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las condenas a personas jurídicas se anotan, también como las personas físicas. Eso va al registro central de penados y rebeldes. La reincidencia deriva en una agravación de la responsabilidad, es decir, cuando concurre una circunstancia agravante, de entrada, el legislador siempre, cuando prevé unas penas, no dice: por la comisión de este delito te van a imponer una multa de 2 años a cuota de 100 euros día. No. El legislador dice, pues habrá una multa pues de 2 a 5 años, para que luego después el juez o el tribunal individualice la pena en base a la gravedad, si ha habido algún atenuante, algún agravante. Cuando hay un agravante, ¿qué implica? Que la pena se tiene que imponer en la mitad superior, es decir, coger el tramo medio previsto en el código hasta el máximo, siguiendo el ejemplo. Si dice la multa será de 2 a 5 años, si hay un agravante se cogería la mitad entre 2 y 5 son 3,5, pues la multa sería de 3,5 a 5. Si hay un atenuante, por ejemplo, de hacer un plan de prevención antes del juicio oral, después de la comisión del hecho delictivo, pues de entrada con un atenuante, la pena sería siempre, como mucho, en la mitad inferior. La mitad inferior sería coger de 3,5 a 2. ¿Vale? Luego está incluso la posibilidad de apreciar la atenuante como muy cualificada, ¿no? Si la atenuante se aprecia como muy cualificada, se puede bajar en grado la pena. En definitiva, esto tiene mucha importancia, porque incluso si al final la empresa o la sociedad va a resultar condenada, lo que hay que tratar, y ahí entran ya los abogados de la persona jurídica, tienen las mismas reglas de defensa. Esto no lo estoy comentando, pero se tiene que sobreentender: si hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas, las garantías del proceso penal les son aplicables. Claro, no se le va a exigir una responsabilidad pues sin el derecho a un abogado, sin el derecho a escucharles en declaración. Siempre a todo investigado el juez de instrucción le tiene que escuchar en declaración en una ocasión para que dé las explicaciones oportunas, al menos en una ocasión. Cabe la posibilidad de que declare en más de una ocasión, aportar pruebas de descargo y articular la defensa con un abogado. Claro, esto es totalmente consustancial a las garantías de nuestro proceso penal. Sí. No, es que si lo tienes antes del delito puede funcionar como eximente. Como eximente, claro, ahí está lo importante, que la sugerencia de tener, o sea, el mandato, un poco la idea que lanza el Código Penal, hay que entender con carácter preventivo es: oiga, usted persona jurídica, haga un plan de prevención adaptado a su estructura social. Como digo, no será lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa.
será lo mismo una industria que opere en el sector sanitario que opera en el ámbito de la construcción, y no sería lo mismo una empresa, evidentemente, que tenga 300 trabajadores a una que tenga 20, ¿no? Adaptarlo a la estructura, si es una sociedad anónima, si es una sociedad limitada, si es una sociedad cooperativa, si es una sociedad que cotiza en el mercado, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, pero fuera de eso, hagas un plan de prevención, porque si tiene el plan de prevención y se produce lo que nadie quiere, pero que se puede producir, pues podría plantearse una una exención de la responsabilidad penal. Ojo, puede ser completa o incompleta también, es decir, la eximente, tener un plan de prevención con carácter previo a la comisión del delito no siempre va a eliminar la responsabilidad penal por completo. Porque luego, claro, hay que ver cómo ha funcionado ese plan de prevención. Es tener un buen plan de prevención, tenerlo bien articulado y ver luego cómo ha funcionado con el órgano de control. Pero bueno, si es eximente incompleta, siempre también va a ser más que la atenuante. Eximente incompleta implica una exención de responsabilidad penal mayor que la atenuante. Eximente incompleta, de entrada, se bajará la pena en grado. Siguiendo el ejemplo. Si es una eximente incompleta, si la pena de multa es de 2 a 5 años, se baja un grado. Es de 1 a 2 menos un día. Se hace la mitad del mínimo, que es 2, 1, se hace un tramo de 1 a 1 año, 11 meses y 29 días, ¿no? 2 años menos un día. O sea que también va a ser siempre mejor, aunque no quede eximida totalmente de responsabilidad penal. Y si no lo tienes hecho el plan de prevención, por lo menos cuando se produzca el hecho, háztelo, para que te funcione como atenuante. Son un poco las sensaciones, ¿no?, que deja el legislador penal en este sentido, ¿no? Como digo, se cuestiona un poco por algunos autores, oiga, eso no hace falta que esté en el Código Penal. Esto, pues, se tendría que establecer igual que tienen la obligación, ¿no?, de presentar las cuentas ante el registro mercantil, las sociedades que se inscriben en el registro, igual que tienen que declarar el impuesto de sociedades y estar al corriente de pago de la seguridad social, pues bueno, podría haber establecido en la normativa propia, sí, pero bueno, en este país, para adaptarse más rápido, el Código Penal, pues, si provoca este efecto, bienvenido sea, ¿no? Creo que el Código Penal a veces es verdad que se utiliza para menesteres que no le corresponden, ¿no?, porque a veces el Código Penal parece que puede solucionar todos los problemas de esta sociedad y no lo es así, pero bueno, si puede funcionar, pues bienvenido sea, porque significará que la cultura social corporativa ha dado un paso adelante y, en definitiva, las empresas, las personas jurídicas actúan con mayor rigor en el tráfico jurídico, tienen mayor cautela, otorgan mayores derechos a sus empleados. Los directivos son ejemplos de lo que tiene que ser el buen funcionamiento de una empresa. Creo que será positivo, ¿no?, para todos. Evidentemente, como digo, el plan de prevención, lo que nunca se puede pretender, un plan de prevención, analizarlo si es bueno o malo, regular, para eximir de responsabilidad penal en el hecho de que elimine totalmente la comisión de un hecho delictivo. Ya se parte, por parte del legislador, que es un suceso inevitable. Esto sería tanto como los coches, ¿no? Los coches, se puede plantear la eliminación total del riesgo de que pueda haber un accidente de tráfico. No, es que eso es imposible. Para eliminar esto, pues que desaparezcan los coches, las motos, los ciclomotores, los camiones, las furgonetas. Entonces, ya que no fabriquen, vamos todos andando. Habrá a lo mejor algún otro riesgo, pero lo que se exige es una serie de diligencias, ¿no? Los fabricantes de los vehículos se establecen unas limitaciones de velocidad, se establece un control de las actitudes mediante la consecución de la licencia o el permiso, se establece la obligación de un seguro de responsabilidad civil, se establece una diligencia en el código de circulación. Bueno, van estableciendo una serie de mandatos, pero asumiendo que los hechos en sí son totalmente posibles, sino que le pregunten a las compañías de seguro. Las compañías de seguro, cuando hacen un seguro de responsabilidad civil, asumen perfectamente que puede haber un desenlace, ¿no?, un evento en el cual tengan que participar. Perjudicado. ¿Hay personas jurídicas obligadas por el Código Penal a redactar planes de prevención delictiva? No, el Código Penal no puede obligar a una persona jurídica a hacer un plan. El Código Penal, como digo, valora que es más beneficioso para las personas jurídicas, que le va a dar mayores beneficios, como digo, el que las tengan respecto de las que no las tengan. Evidentemente se trata de premiar las empresas, en definitiva, que cumplen con sus obligaciones respecto de las que no lo cumplen. Es así. Es un elemento consustancial a nuestra economía. No puede ser que haya empresas que se aprovechen de la libre concurrencia y luego no den ejemplo. Es decir, no
no participen en las normas de control, no estén, por ejemplo, realmente dando el callo en el control de la participación de sus empleados, al corriente de sus obligaciones, se generaría una situación dispar. Para la consecución de derechos, para realmente la participación en el tráfico jurídico, antes de nada hay que incurrir en obligaciones. Canal de denuncias. El canal de denuncias es un elemento, considero que fundamental. El establecimiento de un buen canal de denuncias desde un punto de vista penal, porque claro, vamos a ver, cuando una persona jurídica sea responsable, cuando se plantee, perdón, la responsabilidad penal de una persona jurídica, se abra una investigación, se le va a pedir al legal representante, se le va a pedir si tiene un plan de prevención. Cuando ese plan de prevención sea aportado a las actuaciones, al juez, al fiscal, bueno, el juez y el fiscal, evidentemente, dentro de ese plan de prevención van a valorar diferentes cuestiones, ¿no? Pero sobre todo yo considero que es fundamental el establecimiento de un canal de denuncias efectivo. Esto desde un punto de vista penal, porque un plan de prevención se puede analizar desde muchos prismas, ¿no? Desde un prisma social, desde un prisma corporativo, laboral. El juez, el fiscal penal van a valorar sobre todo la existencia de un canal de denuncias, el que llegue directamente al órgano responsable y pueda adoptar medidas, y la colaboración. Esto va a ser fundamental. Y luego realmente ver en el caso concreto si ha funcionado. En muchas ocasiones esto es lo que va a permitir aplicar la eximente con carácter completo e incompleto, porque tú puedes tener un buen plan de prevención muy correcto, unos órganos muy preparados, pero que en la práctica no funcione. En la práctica no funcione por el motivo X. El personal de la empresa, de la persona jurídica que tiene que controlarlo, el organismo de control esté cualificado y esté capacitado, pero por ejemplo no tenga autonomía. Que realmente esa autonomía se vislumbre en los empleados, que no se les establezcan las condiciones para poder denunciar, en definitiva, o igualmente, se puede externalizar el órgano de control y que no funcione, que se externalice en una empresa externa, tratando de, a priori, dotarla de mayor autonomía a ese órgano de control que no tenga, que no esté cuadrado en la estructura social y que no funcione. Que no funcione porque no da una respuesta, ese órgano externo, que no haya una cualificación, que no haya una definición de perfiles, que no le llegue la información, en definitiva, que no analice bien esa información. Estas son las situaciones en las cuales, como digo, puede dar lugar a una eximente incompleta. Evidentemente, no con la aportación de un plan de prevención muy bueno, automáticamente se va a eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica, porque esto también sería peligroso. Sería peligroso porque una persona jurídica haría un buen plan de prevención, en la práctica no lo cumpliría y estaría ya, sería un cheque en blanco, ¿no? Estaría ya totalmente blindada, protegida de una posible responsabilidad penal, ¿no? Eso tampoco vale, ¿eh? No es así. Algo que nos pueden preguntar mucho es obligatorio el anónimo, puede ser anónimo a voluntad del denunciante, lo que nos pregunta es, ¿obligatoriamente tiene que ser anónimo o no hace falta que sea obligatorio? No tiene que ser anónimo obligatoriamente. Parece, de hecho es la circular incluso 1.16 de la Fiscalía General del Estado, parece que si es anónimo puede ser más efectivo, pero no necesariamente tiene que ser obligatorio. Luego va a depender del tipo de actividad, va a depender del tipo... Es que, claro, cuando hablamos de las personas jurídicas son muy diferentes. En definitiva, puede haber sectores que el anonimato sea recomendable y puede haber otros que no. No necesariamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio, pues, actualmente no oferta de servicio construido, pero habría que hacer un acta del alto directivo del sector compliance, poco menos delega esta función. Claro, tiene que quedar clara esa manifestación de voluntad, en definitiva, que no haya dudas. Tiene que quedar clara esa manifestación de voluntad porque no hay... podrían plantearse problemas luego para entender que se aplique la eximente. Sí, tiene que quedar claro, porque si no puede parecer que ha habido algún tipo de irregularidad. Tiene que ser así. Claro, a ver, cuando el juez penal, cuando en un procedimiento penal se le exija el plan de prevención a una persona jurídica, aparte de valorar la cuestión de cómo ha funcionado en la práctica, se tome declaración al legal representante, se tome declaración al personal del órgano de control, al empleado, luego se va a poner en relación, evidentemente,
con el delito, la actividad de la persona jurídica y otras cuestiones, ¿no? Como digo, pues incluso filtros de control, ¿no? Que tienen que pasar determinadas personas jurídicas. Registro mercantil, Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Administración, en la facultad inspectora de la Administración. Hay una serie de documentos que se van a poner en relación con el plan de prevención para también analizar si ese plan de prevención que tiene esa persona jurídica es viable y efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que un plan de prevención que puede ser adecuado para una persona jurídica puede no serlo, evidentemente. En definitiva, se trata de que sea eficaz. Nunca evitar totalmente, porque eso es imposible el resultado, pero es que sea eficaz. Luego también ese plan de prevención puesto en contacto con su situación tributaria, económica, contable, de seguridad social, puede llevar a apreciar o no la eximente, porque claro, como digo, si tú tienes un buen plan de prevención y luego esa empresa es un auténtico desastre en incumplimiento de derechos de los trabajadores, en no estar al corriente de sus obligaciones contables, fiscales, de la seguridad social, en definitiva, podría dar lugar a no apreciarlo. Los planes de prevención lo dice el propio Código Penal y se impone por la lógica. Tienen que ser objeto de verificación periódica, se tienen que ir readaptando, se tienen que difundir entre la plantilla, se tiene que establecer realmente qué sistemas de formación o planes de formación se han hecho para que lleguen a la plantilla, porque tú puedes tener un buen plan de prevención, un buen órgano de control, un buen canal de denuncias, pero si eso realmente no llega a quien tiene que llegar, pues queda en papel mojado. Bueno, se trata de aportar evidentemente elementos positivos. Los elementos negativos no los tendría que aportar, ahí los tendría que aportar la otra parte, el juez de oficio, el Ministerio Fiscal. De ahí, cuando ocurre un hecho de este tipo, como digo, tratamos de recopilar la mayor parte de información y miramos a ver un poco esa persona jurídica cuál ha sido su actuación. No sé, es lo mismo, pongo un símil, ¿no? Una persona física que comete en un momento dado un delito contra la seguridad vial. Esa persona física, si en un atestado policial se acredita que tiene una multiplicidad de infracciones administrativas relacionadas con el delitos de tráfico, pues bueno, no tendrá antecedentes penales, no concurrirá una circunstancia. No valoraremos que es responsable del delito solamente por eso, pero evidentemente demuestra que no en un momento concreto ha infringido las normas de tráfico, sino que habitualmente pues es una persona que circula sin seguro obligatorio, pues es una infracción administrativa, pero bueno, una persona que comete un delito contra la seguridad vial, circula sin seguro obligatorio. Además, tiene una multiplicidad de infracciones de tráfico por actuaciones anteriores, pues bueno, demuestra que es una persona que de entrada la aceptación de las normas de la ley de tráfico y seguridad vial no las tiene bien interiorizadas. Esto es diferente de una persona que en un momento dado pues comete un hecho. ¿Que los vamos a los dos a perseguir? Sí, pero luego evidentemente el reproche penal tiene que ser proporcional, ¿eh? Y aquí la persona jurídica lo que tiene que tratar de acreditar en definitiva es que ha actuado y actúa en el tráfico jurídico en ese momento con anterioridad y con posterioridad de una forma regular. Lo que pasa es que en un momento concreto pues se ha producido ese hecho que se pone a disposición de la justicia, que trata de colaborar, sin perjuicio de ello, evidentemente, la estrategia de defensa puede colaborar, pero luego también puede tratar de aportar elementos, sobre todo cuando se vislumbre en la instrucción que el asunto no se va a sobreseer, que no se va a sobreseer por la apreciación de la eximente para la persona jurídica. Y claro, de entrada lo que tiene que tratar de perseguir de una persona jurídica que tenga un plan de prevención previo, que se entienda que el plan de prevención es correcto y que ha actuado de forma adecuada por los órganos de control y sus órganos de gestión, es luchar por la eximente completa. Cuando la eximente completa a lo mejor no puede aplicarse, ¿por qué no? Pues es cuando tiene que entrar, yo entiendo, el plan B, ¿no? El plan B, la estrategia ahí de tratar, bueno, si ya tenemos que ir a juicio, si nos van a acusar, sin perjuicio de que se pueda plantear luego una conformidad y tal, si va a haber una sentencia condenatoria, tratar de minimizar, pues bueno, ahí ya tratamos de aportar toda la documentación oportuna. Evidentemente, lo que no le interese no lo van a aportar, no van a ser, normalmente las defensas no aportan diligencias de investigación que les puedan perjudicar, porque si no, vaya defensa le están haciendo al investigado. Además, que tengo que mirar cómo tiene su salario, cuántos meses de trabajo tiene, todo lo que constituye como una jurídica final, completa de... Si es que en definitiva lo que pretende el Código Penal es que no se quede en el plan de prevención, sino que se adecue el funcionamiento es una recomendación, que se adecue el funcionamiento de las personas jurídicas y que a poder ser
nunca se vean en un procedimiento penal. Por eso, en principio, el plan de prevención, ya digo, no es ninguna obligatoriedad que puede imponer el legislador penal. Sí, claro, va acompañado, dependiendo, como digo, del tipo de persona jurídica, va acompañado en ocasiones de otro tipo de documentación. ¿Vale? Bueno, pues hemos hecho una aproximación, es una cuestión novedosa, es una cuestión que todavía nos ocasiona dudas interpretativas a todos, a la que nos tenemos que acostumbrar. Ya digo, yo sobre todo le pueden echar un vistazo a algunas sentencias y al artículo doctrinal para entender un poco dónde nos encontramos, pero sobre todo el asimilar que hay un punto de inflexión claro, y yo entiendo que esto no tiene retorno. Es decir, yo no sé si en un futuro se ampliará el catálogo de delitos, yo no sé si en un futuro la responsabilidad penal sufrirá algún tipo de modificación. Lo que tengo muy claro que en un futuro próximo no creo que se despenalice la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la tesitura en la cual nos encontramos, en la cual es evidente que cada vez hay más personas jurídicas en el tráfico jurídico y, como digo, sobre todo el elemento de la responsabilidad hay que verlo como la contrapartida del ejercicio y el disfrute de derechos y beneficios. Si no, evidentemente, en el mercado no se está concurriendo en una libertad de concurrencia, ¿vale? Y en una situación de igualdad de condiciones. ¿Cuándo no responde la persona jurídica? Al margen de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que no exista un beneficio directo o indirecto para la persona jurídica, sobre todo, o cuando no se haya actuado en nombre y cuenta de la persona jurídica. Evidentemente puede haber una actuación a título, como digo, particular, de un mando personal directivo o un subordinado. Como actúa a título personal y no por cuenta o en nombre de la persona jurídica, tampoco se estaría planteando la responsabilidad penal de la persona jurídica. De entrada, los delitos excluidos, ¿no? Hemos visto el supuesto del homicidio por imprudencia menos grave. Pues bueno, pues cualquier delito de los que no están en el catálogo de 26 no lo puede cometer una persona jurídica en nuestro país a día de hoy. No lo puede cometer, perdón, no es correcto. No será responsable penal la persona jurídica por poderlo cometer. A priori podría cometer muchos más de los que están en el catálogo de 26. Esto posiblemente en un futuro dará lugar a una ampliación. Sí que es verdad que luego puede haber algunos delitos que sea improbable en la práctica la comisión por una persona jurídica. No tenemos tampoco que incurrir en el exceso. Evidentemente, las personas jurídicas, por su naturaleza, como entes que son ficciones, en definitiva creadas por las personas físicas, va a haber algunos delitos que, francamente, se me antoja imposible que puedan cometer, pero sí que una gran parte de los que están en el código u otros nuevos que en un futuro se nos puedan incorporar. Lo que digo, cuando la actuación del subordinado no se produce también fuera del ejercicio de las actividades sociales. Es decir, y esto un poco cuando entre con el código de buenas prácticas, los planes de prevención. El legislador no exige, evidentemente, que un código de buenas prácticas, un plan de prevención, evite al 100% la comisión de un delito en el ámbito social. Eso es imposible. O sea, perseguir eso sería estar exigiendo un imposible a la persona jurídica y sería del todo descabellado. Lo que se está exigiendo es el establecimiento de unas facultades, el desarrollo de unas facultades de prevención en el ámbito de la persona jurídica para tratar de evitar, en la medida de lo posible, la causación de esos delitos. Y si los mismos se producen, minimizar el impacto, los efectos de esos delitos. Y también, en el caso de que ocurran, pues la posibilidad de establecer el resarcimiento, la posibilidad de los canales de denuncia en el ámbito de la persona jurídica. En definitiva, una serie de actuaciones de la persona jurídica para tratar, como digo, de minimizar los efectos, el impacto en la causación de hechos delictivos. Pero lo que nunca se podrá determinar si un plan de prevención, si un código de buena práctica en una persona jurídica es bueno, malo o regular, será el hecho, el juicio hipotético de que pueda evitar la comisión de un delito. De hecho, cuando el legislador sugiere, el legislador penal sugiere, no obliga, sugiere el establecimiento de planes de prevención es porque acepta la posibilidad de que se puedan cometer hechos delictivos en el ámbito de las personas jurídicas, porque si no directamente únicamente hubiera acotado, por ejemplo, que los planes de prevención fueran exigibles a algún tipo de persona jurídica, asimilando que en la práctica, la realidad del día a día de los tribunales, normalmente pues los delitos se cometen más en un tipo de industria o de empresa que en otras. No. Únicamente lo que trata es
de introducir en la cultura empresarial propia criterios adaptados de normas internacionales, principalmente decisiones directivas en el ámbito de la Unión Europea, y a nivel penal dice, si tienes un plan de prevención, si tienes un buen código de práctica en el ámbito corporativo, si ocurre ese desenlace que nadie quiere, te puede eximir de responsabilidad penal. E incluso si se ha producido y no lo tienes y se te va a formular el juicio de imputación, posteriormente, si lo presentas antes del juicio oral, puede funcionar como atenuante. Este es un poco el razonamiento al que me anticipo. Cuando no responde la persona jurídica, como digo, cuando el delito se comete en contra o en beneficio exclusivo, ¿no? Que en este caso, como digo, incluso la persona jurídica sería evidentemente perjudicada. Claro, esto nos introduce muchos elementos, conceptos que hay que interpretar. El Código Penal es un catálogo de protección de bienes jurídicos mediante el establecimiento de tipos penales, pero en ocasiones hay lo que se llaman conceptos determinados que tienen que integrarse con otras ramas del derecho, ¿no? Mandos corporativos. Bueno, el primer supuesto, ¿no? Cuando dice el Código Penal en aquellas situaciones de representantes legales o personas que individualmente o integradas en órganos de la persona jurídica, pues tienen ese poder de decisión, ese poder de tomar decisiones que vinculen a la persona jurídica. Los mandos corporativos serían todo este elenco de representantes, de directivos, de personal, por lo tanto, autorizado para tomar decisiones, que tienen, por lo tanto, facultades de organización y control. Pues, bueno, pueden ser administradores, puede ser un apoderado, puede ser el presidente del Consejo de Administración. Luego habrá que estar también al diferente formato social, la estructura de cada persona jurídica, ¿no? El presidente, el directivo, el consejero delegado, el gestor, el apoderado, el legal representante. Bueno, en definitiva, personas que tienen, como digo, esas facultades de decisión en el entramado de la persona jurídica. Subordinados, dentro del concepto de subordinados, todo lo que no son mandos, pero que sean personas que bien estén integradas en plantilla y que estén actuando en nombre de la persona jurídica y siempre el elemento del beneficio directo o indirecto para la persona jurídica. Es también un elemento que concurre tanto en la primera modalidad como en la segunda, beneficio directo o indirecto, y actuar en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Si no, de entrada, no nos podemos nunca plantear la responsabilidad de la persona jurídica. Habrá responsabilidad a título personal de la persona física en cuestión y, como he dicho, incluso a lo mejor hay que valorar si eso ha robado algún tipo de perjuicio a la persona jurídica con esa condición de perjudicado, lo que podrían personarse como acusación particular. Subordinados también entrarían, bueno, profesionales internos y externos, ya digo, incluso personal, pues autónomos, que colaboren, que presten servicios, no de forma completa en el tiempo, jornada laboral, pero que presten servicios, como digo, que puedan reportar algún tipo de beneficio. El cálculo de ese beneficio directo o indirecto. Bueno, el cálculo del beneficio directo e indirecto es un elemento, un concepto jurídico indeterminado, que ya incluso la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. Claro, como consecuencia de esta reforma también ha habido una nueva circular de la Fiscalía que también es más ambiciosa que la anterior, que era muy tibia. El beneficio no tiene por qué ser económico, directo. O sea, beneficio directo sí que habría que entenderlo mayoritariamente como un beneficio económico, un lucro. Beneficio indirecto pueden ser de muchos tipos, ¿no? En definitiva, lo que está presente sobre todo es alterar las reglas de la competencia, ¿no? Dice la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado que esa situación altere las reglas normales del funcionamiento en el tráfico jurídico de la competencia, ¿no? De la concurrencia de personas jurídicas para la prestación de servicios y, por lo tanto, que hipotéticamente pueda reportar un beneficio que incluso inicialmente no se pueda cuantificar económicamente en favor de la persona jurídica. Eso será también un elemento muy importante porque, en definitiva, como pasa con todos los tipos de responsabilidades penales, ¿no? En ocasiones nos encontramos con dificultades para que se den todos los elementos del tipo que se puedan aplicar al responsable. Esto tradicionalmente con las personas físicas ya nos ocurre, y con las personas jurídicas evidentemente no hablamos de una responsabilidad automática, sino que se tendrán que dar toda esta serie de elementos, porque si no, evidentemente podría hacerse el juicio de imputación.